Bien, vamos a encontrar fórmulas algebraicas para calcular el número de equivalentes en iones libres, un soluto ionizado no redox y un soluto en un proceso redox. Entonces, en este caso vamos a resolver primero el del proceso redox, ya que es donde podemos ver directamente qué es el equivalente o su definición más simple. Entonces, la característica principal de un proceso redox es que el número estequiométrico del electrón es evidente o es calculable. Por lo tanto, podremos tener un ratio estequiométrico de número estequiométrico del electrón a número estequiométrico del soluto. Y eso nos ayudará a determinar los moles de electrones. Porque bajo esta definición vamos a asumir que el número de equivalentes es igual a los moles de electrones en un proceso redox. Por consiguiente, este escenario se basa básicamente en determinar los moles de electrones mediante un cálculo estequiométrico, mol a mol. Entonces, moles de electrones será igual al ratio estequiométrico entre el número estequiométrico del electrón multiplicando y el número estequiométrico del soluto dividiendo, multiplicado por la cantidad de sustancia del soluto clave. Eso nos daría en moles de electrones, pero como lo necesitamos es en equivalentes, lo que vamos a hacer es agregar una constante que me convierte de moles de electrones a equivalentes. A esa constante la voy a llamar constante de equivalencia molar, y eso es lo que me convierte cantidad de moles de electrones a equivalentes del soluto. Con lo cual tendríamos la fórmula para determinar el número de equivalentes. Si lo que lo necesita es determinarlo desde la masa, pues reemplaza cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre masa molar. Si lo que necesita es la concentración normal o concentración equivalente, pues divide todo esto entre el volumen de la solución, con lo cual obtendrá equivalente sobre el volumen, que si lo convierte a litros, le dará equivalente sobre litro o normal. Ahora analicemos el siguiente caso, que es el de un soluto ionizado no redox. En este caso, no tenemos acceso al número estequiométrico del electrón. Por lo tanto, deberemos buscar el número de entidades equivalentes al electrón en carga. Recuerde que un solo electrón va a tener una carga elemental y una mol de electrones va a tener una carga de Faraday. Por lo tanto, lo más cercano a los electrones son los iones. Los iones también pueden acumular cargas de Faraday cuando se almacenan en cantidades macroscópicas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es plantear el siguiente argumento. Lo primero, el ratio estequiométrico de electrón a soluto es el número estequiométrico del electrón sobre el número estequiométrico del soluto clave. No tenemos acceso al número estequiométrico del electrón porque en un proceso no redox no hay flujo de electrones. Pero lo que vamos a hacer es contabilizar el número de entidades semejante al de un electrón. Por lo tanto, voy a argumentar que el número estequiométrico del electrón va a ser semejante a el número de carga del ion por el número estequiométrico del ion. Por ejemplo, para un ion simple como el anión cloruro, Cl-, va a ser prácticamente indistinguible en términos matemáticos del electrón porque ambos tienen una sola carga negativa. Pero para otros aniones, por ejemplo el anión óxido, 2 negativo, él equivale más o menos a 2 electrones. Y así sucesivamente. Adicionalmente también lo podríamos hacer con los iones positivos. Pues con esta fórmula, empleando el concepto de valor absoluto, podremos calcular el equivalente al número estequiométrico del electrón, ya sea con el ion positivo o el ion negativo en una disociación iónica no redox. Ya lo único que queda es expresar esto reemplazando el número estequiométrico del electrón por los términos de los iones. Esto, el número estequiométrico de un ion sobre el número estequiométrico de un soluto, es igual a un ratio estequiométrico. Así que puedo escribir este término en términos del valor absoluto de la carga de un ion por el ratio estequiométrico ion a soluto. Y, por lo tanto, puedo reemplazar este término en la ecuación que habíamos definido para el equivalente. Pero en lugar del ratio estequiométrico electrón a soluto, voy a emplear el producto valor absoluto de la carga del ion por el ratio estequiométrico ion a soluto. Con lo cual tendríamos
el número de equivalentes para un soluto en un proceso no redox. Entonces, para finalizar tendremos el caso de los iones libres. En el caso de los iones libres no hay una reacción química como tal. Y la sustancia clave no es un soluto, sino el propio ion. Así que no puede haber ratio estequiométrico dado que no existe una ecuación química. Y la sustancia clave es el propio ion. Con lo cual obtenemos la fórmula que nos convierte de cantidad de sustancia en moles de ion a el número de equivalentes de un ion dado. Una vez que tenemos ya la racionalización de estas tres fórmulas, simplemente es aplicarlas según sea el caso. Iones libres, procesos no redox de ionización y procesos redox. Funcionará tanto para medias reacciones como para reacciones completas netas, siempre y cuando conozcamos la cantidad de electrones que fluyen. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.